Hola, buenos días chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. En la clase de hoy vamos a trabajar con operaciones con las unidades de longitud y de superficie. Recuerden, para poder operar debemos tener en cuenta qué unidades vamos a trabajar. Bien, como podemos observar en el ejemplo, estamos trabajando con las unidades de superficie. Para poder realizar esta suma debemos reducir a una misma unidad. En mi caso, yo voy a reducir todo a unidades en metros cuadrados. Bien, realizamos las correspondientes reducciones en cálculos auxiliares. Una vez que nosotros hayamos hecho estas reducciones, vamos a reemplazarlo en la operación original. Luego efectuamos la suma y por último nos queda reducir a la unidad que nos está pidiendo el problema. En este caso vamos a reducir a lo que es el decámetro cuadrado. Realizamos la correspondiente reducción en cálculos auxiliares y finalmente reemplazamos en la operación. Y ahí terminaría nuestro ejercicio. Bien chicos, para nuestra segunda actividad nos pide que hallemos el valor de x en cada una de las siguientes figuras. Bien, pero antes que nada debemos recordar lo que es el perímetro y la superficie. El perímetro, ¿qué nos dice? Que el perímetro es la suma de las longitudes de los lados de una figura. Como podemos observar en el cuadrado, el perímetro va a ser igual a la suma de sus cuatro lados. Como sabemos que el cuadrado tiene sus cuatro lados iguales, por lo tanto el perímetro va a ser igual a 4 veces su lado. De igual forma ocurre con el rombo. El perímetro del rombo va a ser igual a 4 veces su lado, porque el rombo tiene los cuatro lados iguales también. De una misma forma ocurre con el rectángulo. Recordemos que el rectángulo tiene dos pares de lados iguales. Por lo tanto, el perímetro va a ser igual a la suma de sus dos pares de lados iguales. Y también con el triángulo, que es la suma de sus tres lados. Recordemos que para calcular la superficie o área de una figura se debe multiplicar su base por su altura. Por ejemplo, en el cuadrado, la base y la altura son iguales porque los lados del cuadrado son iguales. Bien, entonces la base corresponde a un lado y la altura corresponde a otro. Por lo tanto, la superficie del cuadrado es igual al lado al cuadrado. Lo mismo ocurre con el rectángulo. La superficie del rectángulo es igual a la base por su altura, o sea, el lado más grande por el lado menor. Y con el triángulo recordemos que su superficie se calcula su base por su altura dividido entre 2. Bien. Ahora bien, veamos un ejemplo de cómo hallar el valor de x en la siguiente figura. Recordemos que nos dan como dato la superficie, que es 1012 kilómetros cuadrados, y nos da un valor de un lado del rectángulo que es igual a 2200 decámetros y el otro lado que debemos averiguar que corresponde a x. Bien. Primero lo que vamos a hacer es reducir ese lado que está expresado en decámetros, lo vamos a pasar a kilómetros porque la superficie está expresada en kilómetros. Una vez hecha la reducción, vamos a reemplazar los 2200 decámetros por los 22 kilómetros. Luego vamos a utilizar la fórmula de la superficie del rectángulo porque tenemos como dato la superficie y nos pide calcular x. Reemplazamos. La superficie va a ser equivalente a los 1200 kilómetros cuadrados. Va a ser igual a multiplicar x por los 22 kilómetros. Bien. Por último, nos queda una ecuación sencilla. Recordemos que los 22 kilómetros están multiplicando a x. Por lo tanto, debemos despejar la variable x. Si los 22 kilómetros están multiplicando, recordemos que va a pasar al otro miembro dividiendo. Y nos queda que x va a ser igual a los 1012 kilómetros cuadrados
sobre los 22 kilómetros. Efectuamos la correspondiente división y por último nos queda que el valor de x va a ser igual a los 46 kilómetros. Bien, y ahí queda finalizado nuestro ejercicio.